Muy bien, yo quiero hoy continuar con la serie que comenzamos, ¿verdad? Tu voz me da vida. Ese es el tema de este mes, tu voz me da vida. Hablando de Mateo 4:4, cuando dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y habíamos hablado de que en el original griego, esto lo que nos decía es que la palabra de Dios está saliendo. Y que Jesús, cuando dijo esto, utilizó el término rema. El rema de Dios está saliendo. Habíamos dicho que el rema es una forma de revelación de la palabra de Dios que no es como el logos, ¿verdad? Que es la Biblia general para todos, sino que el rema es una revelación específica para nosotros cuando Dios habla. Entonces, cuando Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de todo rema, de toda revelación que está saliendo de la boca de Dios, eso implica que cada uno de nosotros tenemos que estar atentos y preparados para ese momento de Dios. Es importante cuando tanto la palabra general, cuando la estudiamos, como esa palabra que Dios trae en un momento específico y nos habla en la madrugada, nos habla en algún momento. Cuando Dios te dice que te levantes a una hora y quiere estar contigo, eso es un momento especial. Y hoy vamos a hablar de la voz profética de Dios. Es esa voz que viene fuerte, poderosa, es la voz que es diferente a todas las voces. Es la voz profética. Apocalipsis 1:16 dice, de su boca salía una espada de dos filos. Hoy vamos a ver tres aspectos importantes de la voz profética de Dios. Una es que es una espada de dos filos. Otra es que es una trompeta. Y la tercera, que es como un estruendo de muchas aguas. Y aquí dice que su voz era como una espada de dos filos. ¿Sabe qué son dos filos? Son esos cuchillos, esas espadas que tienen un filo por un lado y otro filo por otro lado. La palabra de Dios nunca tiene un solo filo. Quiero que ponga atención a eso. Nunca tiene un solo filo. Hay gente que está predicando hoy en día la palabra de Dios con un solo filo. Y esa no es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene dos filos. No solo uno. Y dice que tiene dos filos porque es más cortante, dice, ciertamente, dice Hebreos 4:12-13, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. En otra versión dice viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. No dice que como las otras espadas de dos filos, dice más cortante que cualquier otra espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Son dos áreas de mi ser, alma y espíritu, no es lo mismo. Hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada, oigan, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, y todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por eso la palabra tiene dos filos y no uno. Hoy en día ya estoy cansado de solo escuchar un solo filo de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene la ley y tiene la gracia. No solo la gracia. Hoy estamos escuchando solo temas de gracia. Y es cierto, Dios es gracia y perdón, misericordia y amor. Pero la espada es de dos filos. Es la ley y la gracia. Y afecta dos áreas de nuestro ser.
alma y espíritu. El alma tiene que ver con todos nuestros sentimientos, emociones y pensamientos. Y dice que la palabra discierne lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, las intenciones más profundas de nuestro corazón. Dios sabe cuál es la intención por la que usted viene a la iglesia. Dios sabe cuál es la intención por la que yo estoy aquí. Dios sabe cuál es la intención por la que trabajan todos los pastores de esta comunidad. Dios sabe cuál es la intención de cada corazón. Porque Dios es poderoso. La palabra tiene dos filos: gracia y la ley. La ley y la gracia. ¿Para qué? Ahí lo dice: todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. ¿Sabe usted que tenemos que rendir cuentas? Así que usted elige cuándo quiere rendir cuentas y con cuál de los dos filos. ¿Cuál de los dos filos quiere rendir cuentas? ¿Con la ley o con la gracia? La Escritura dice que en este momento la palabra de Dios y la persona de Dios está abierta a la rendición de cuentas a través de la gracia. Hoy cada persona puede venir y pedir perdón y rendir cuentas de lo que hay en su mente, en su corazón, en sus sentimientos, emociones, rendir cuentas de sus intenciones, rendir cuentas de lo que ha hecho con su cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo lleno de adulterio, de lascivia, de fornicación y de toda clase de pecado. Y este es el momento de Dios para rendir cuentas por medio de la gracia. Porque viene un tiempo en el cual no opera la gracia. Viene un tiempo en el cual somos juzgados o nos llaman a cuentas a través de la ley. Dios está hablando con los creyentes. Hay muchos creyentes que están jugando con Dios. Hay gente que va a la iglesia y está en adulterio. Hay gente que va a la iglesia y está en fornicación. Hay gente que va a la iglesia y está en chismes, en mentiras, en engaños. Y ahí está y no busca a Dios. Va a la iglesia pero no tienen una relación con Dios. Y ahí está la gracia de Dios llamando a cuentas. Pero llega un momento en que Dios llama cuentas a través de la ley y viene la disciplina de Dios. Hay muchas personas en disciplina. De Dios nadie se burla y nadie puede jugar con Dios. Y a veces el tiempo de Dios pasa mucho tiempo, pero Dios siempre actúa. Y llegará un momento en que toda la humanidad tendrá que estar frente al trono y rendir cuentas. Y no será por la gracia, será por la ley. Así es que hoy está abierto esa parte de la espada, esa palabra de la gracia, esa palabra de la misericordia, esa palabra del perdón. Pero eso no implica que la boca del Señor sea una espada de dos filos. Y en Apocalipsis dice Juan: yo lo vi y tenía de su boca salía una espada de dos filos. Y es al Señor Jesús a quien tenemos que darle la gloria. Es a Él a quien tenemos que temerle. No a un hombre, sino al Señor Jesús. De su boca salía una espada de dos filos. Su voz, dice Juan, era como una trompeta. Dice: y detrás de mí oí una voz fuerte como de trompeta, dice Apocalipsis 1:10. Una voz como de trompeta. La palabra griega que aparece ahí cuando dice trompeta es salpingos. Y es
una traducción de lo que en hebreo es el shofar. ¿Han oído sonar el shofar? El shofar tiene 4 sonidos fundamentales en el pueblo de Israel, cada uno tiene un significado, pero el sonido que hace la voz de Jesús es este. Ese es el shofar. Se llama el Tequía Gedolá. De los 4, este sonido lo tocaba una persona, tomaba aire, buscaban al que tenía más aire y lo tocaba y no podía parar hasta quedarse sin aire. Y lo que significaba era que Dios estaba llamando a su pueblo para tener comunión con Él. Cuando Juan dice, y su voz era como una trompeta, está hablando que era como un shofar tocando esta nota. Imagínense que la voz de Jesús toma aire, y ¿cuándo se acabará su aire? La trompeta está sonando permanentemente. Él está llamando a su pueblo permanentemente a tener comunión con Él. Es su voz llamándonos. Pero muchas veces no somos capaces de oír la trompeta, esa voz de trompeta llamándonos a tener comunión con Él, porque tenemos muchas ocupaciones, porque tenemos muchas cosas que hacer, porque tenemos mucho sueño, porque tenemos mucho cansancio, porque tenemos, siempre hay un pero, siempre hay una excusa. Pero la trompeta está sonando permanentemente y esa trompeta es un anuncio, esa trompeta es una advertencia, es la trompeta del Señor que dice: yo vengo pronto, vengan a mí. Porque estamos en una época de mucho consumismo y lo que Satanás ha ido creando en el sistema. ¿Sabe qué es lo que ha hecho Satanás? El arma más fuerte de Satanás en este siglo se llama el entretenimiento. Yo prendo el televisor y puedo tener 500 canales. Entro a Netflix y no termino. Puedo durar 5 o 6 horas solo buscando cuál película ver. Y no solo está Netflix, hay un montón de ofertas de entretenimiento y el mundo está lleno de entretenimiento y todo el mundo anda buscando entretenimiento. ¿Y sabe qué es? Que el diablo los tiene entretenidos para que no tengan tiempo de buscar a Dios, porque ahí es donde está la vida. Tu palabra me da vida. 1 hora en la presencia del Señor es maravilloso. A veces uno dice: bueno, Señor, ¿qué irás a hacer el domingo? Yo no sé qué iba a hacer el Señor hoy con esta palabra. Tal vez es una palabra muy simple, pero para mí, cuando yo estaba preparando este mensaje, estaba llorando y pasé más de 1 hora llorando con esta palabra. Porque yo no estoy sacando predicaciones viejas. Yo estoy buscando palabra fresca para mí. Y primero me la como yo. Y si me hace bien, se la doy a la iglesia. Y si la iglesia no se la come, es su problema, pero yo la he disfrutado hasta con postre. Pero la palabra de Dios está fluyendo constantemente y no la encontramos aquí en la iglesia. Aquí lo que encontramos es exhortación, estudio, advertencia de Dios. Pero ¿sabes dónde encuentras la verdadera palabra de Dios? En el tiempo que estás con Él, a solas, cuando Él te llama, cuando suena la trompeta y corres y vas y estás en su presencia y Él comienza a hablar y Él comienza a darte vida y Él comienza a hacer cosas maravillosas. Eso no lo puedo hacer yo como pastor en su vida, eso no lo puede hacer una iglesia, una denominación. Usted puede pasar 40 años viniendo a la iglesia, pero si usted no tiene esa experiencia
de esa intimidad con Dios, usted no va a tener felicidad ni vida, esa vida que el Señor está ofreciendo. El problema es que el diablo es tan entrenado en el entretenimiento que ahora hasta ha metido el entretenimiento en las iglesias. Y la gente va a la iglesia a entretenerse con un show, con esto, con lo otro. Todo es entretenimiento. Dios no me ha llamado a entretenerme. El tiempo es corto, el Señor viene. Y necesitamos que el mundo sea salvo. Necesitamos predicar el Evangelio. Su voz era como de trompeta. Entonces tenemos la voz de Dios como una espada de filos que penetra lo más profundo de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, las intenciones más profundas de nuestro corazón, y nada está oculto. Nada. Tenemos una voz de trompeta que está llamándonos constantemente hasta que el aire de Dios se acabe. Entienda, hasta que el aire de Dios se acabe, estará sonando la trompeta que llama y llama constantemente. Y la tercera aspecto dice, su voz era como el sonido de muchas aguas. Su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata, dice Juan en Apocalipsis 1:15. ¿Usted estaba alguna vez en una catarata? Yo estaba en cataratas pequeñas, quiero ir en una meta, ir a esas cataratas grandes. Pero sí he estado en lo que llamamos, no sé cómo llaman acá, pero nosotros le decimos una cabeza de agua, cuando el río trae todo desde la montaña. Nosotros pastoreábamos en un lugar donde nuestra casa estaba muy cerca del río, o sea, el río estaba atrás, era como un paraíso. Entonces yo siempre iba a orar o iba con los niños a jugar, y iba con mi hijo Jaime y él iba adelante mío. Y en eso se vino el estruendo, venía ese río con un gran estruendo. Y yo le gritaba a él, porque me daba miedo, lo podía arrastrar, el agua no sabía hasta dónde se iba a meter. Y él estaba muy cerca, y yo le gritaba, y el estruendo era tan fuerte que yo no me podía escuchar a mí mismo. Tuve que correr y agarrarlo y llevármelo, porque yo al gritar no me escuchaba. Su voz es como estruendo de muchas aguas. Ni siquiera nos podemos escuchar a nosotros mismos. Cuando Dios habla, cuando Dios está trayendo su voz, apaga todas las voces, apaga todos los pensamientos que no son de Él. Está fluyendo su palabra en nosotros, porque todas las voces, todas las demás son apagadas para escuchar su voz, y a veces no entendemos esto. Vean lo que dice ese pasaje. Apocalipsis 14:2 dice, oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata, vuelve a decir Juan, y era el retumbar de un gran trueno. Imagínenselo nada más. Pero vean que no es lógico lo que dice aquí. No es lógico. Primero dice, era el estruendo de una catarata, el retumbar de un gran trueno. Pero dice, el sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas. ¿Puede entender usted lo que eso significa? Cuando la voz de Dios viene con un estruendo. Dice Elías que hubo un gran terremoto y después un torbellino, pero Dios no estaba ahí. No es que Dios no está en eso, sino que una vez que ese estruendo viene y te metes adentro, es como entrar en otra dimensión. Una vez que ese estruendo apaga todas las demás voces y te metes en ese estruendo, adentro lo que empiezas a escuchar es la dulce voz, el silbo apacible, es la voz dulce del Señor, el canto. Dice, no nos hemos acercado a un lugar humano, nos hemos acercado a la compañía de millones y millones de ángeles. Si nosotros cuando oramos no somos capaces de ir ahí,
no estamos orando, hermanos, disculpen. Si yo cierro mis ojos y sigo aquí en medio de las bancas, en medio de ustedes, yo no estoy en ningún lado, estoy en la tierra. Pero la Escritura dice que cuando yo cierro mis ojos, levanto mis manos y entro ahí en esa catarata, inmediatamente entro en la dimensión de Dios, donde hay millones y millones de ángeles. Y hay una adoración y el tiempo se pierde. El espacio, todo no sabemos, ya nada nos preocupa. Y a veces tenemos tanta ocupación en otras cosas. Nuestra mente está tan ocupada que nos olvidamos de ese momento tan especial. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo hoy a la iglesia? ¿Quieres verdaderamente escuchar la voz profética de Dios? ¿Quieres ser traspasado por la espada de filos? Da miedo. Señor, ven y pruébame. Saca toda basura de mí. ¿Quién soy yo? ¿Queremos verdaderamente escuchar la voz de Dios? Tenemos que escuchar esa trompeta. Queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que meternos en esa catarata que no nos deja oír nada más que la voz de Dios. Estar atento a su voz. Reconocer la voz del Señor. Y estar dispuestos a rendir cuentas. A rendir cuentas. Porque hoy en día pareciera que es Dios el que tiene que rendirle cuentas a la gente. Todo el mundo está reclamando. ¿Usted sabe qué es lo que más, cuál es el departamento que más trabajo tiene en el cielo? Departamento de reclamos. Todo el mundo está reclamando por la cara porque Dios le puso, entonces van y se la opera. Yo quiero que entendamos, hermanos, realmente Dios nos está llamando a otra cosa. A escuchar su voz, a ser obedientes, a entender qué es lo que Él quiere para la iglesia. No podemos estar con esos juegos. Entonces necesitamos apagar todas las voces humanas y empezar a escuchar la voz de Dios en este tiempo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es la voz de tu amado. No es la voz de un hombre. No es la voz de un hombre. Es la voz de tu amado que te llama. Jesús dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré. ¿Cómo usamos este pasaje equivocadamente? Yo he oído que siempre lo usan para hablarle a las personas inconversas que no conocen de Dios. Pero el Señor le dijo a Juan: escribe a la iglesia. Y le muestra 7 iglesias. Y esas 7 iglesias representan los 7 tiempos que la iglesia ha tenido. Y la última iglesia, la iglesia del fin del mundo, es la iglesia de la Odisea. Y el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, porque es la espada de filos que penetra hasta lo más profundo. Te crees rico y crees que tienes todas las cosas, pero eres un pobre, ciego, que no estás viendo nada. Esa es la iglesia del fin del mundo. Una iglesia que tiene dinero, tiene equipos, tiene tecnología, tiene todo. Lo que no tuvo la iglesia del primer siglo, que se reunían en cuevas, no tenían instrumentos musicales, no tenían un púlpito. Los pastores andaban con pieles porque estaban en medio de la persecución, no tenían un traje, olían hediondo. Andaban huyendo, los sacrificaban, los mataban, los crucificaban, los echaban a los leones. Y dice Hechos 11 que iban huyendo de la persecución y se metían en diferentes ciudades, y que un grupo llegó a un lugar llamado Antioquía y ahí comenzaron a predicar y Dios les dio poder para predicar, y ahí se levantó una iglesia. Y ahí llegó Saulo
y estuvo un año aprendiendo, recién convertido, y de ahí salió Saulo a levantar muchas iglesias, llamado Pablo después, porque era gente que estaba escuchando la voz de Dios. Y a la iglesia de la Odisea, a esa iglesia que se cree mucho y no es nada, a esa iglesia el Señor le dice: yo estoy tocando a la puerta y estoy llamando, quiero tener comunión contigo. Si abres la puerta, yo voy a entrar. Pero muchas veces estamos con muchas cosas. Cantares capítulo 5, y con este yo voy a terminar. Quiero que leamos varios versículos. El verso 2 dice, esto es una metáfora de lo que es la iglesia y Jesús, el libro de los Cantares. Y la iglesia aquí está diciendo: yo dormía, pero mi corazón velaba. Se estaba velando, pero yo dormía. Dice: yo dormía, pero mi corazón velaba, y oí una voz. Ese es el asunto, la voz. Yo sé que estamos oyendo la voz, pero vean lo que le pasa a la iglesia. Dice, y oí una voz: mi amado estaba a la puerta. Él estaba tocando. Y estaba diciendo: hermana, amada mía, preciosa, paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada de rocío y la humedad de la noche corre por mi pelo. Era prácticamente Jesús humillándose a la iglesia diciendo: déjame entrar. Pero ¿qué responde la iglesia? Ya me he quitado la ropa, ¿cómo me voy a volver a vestir? ¡Qué pereza! Ya me he lavado los pies, ¿cómo los voy a ensuciar de nuevo? Pero el Señor sigue insistiendo. A veces no entendemos por qué vienen las disciplinas y los malos tiempos, y tenemos que analizarnos a nosotros mismos qué es lo que nos pasa. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que se han apartado de Dios, que están apartados. Y dice: mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo, seguía insistiendo: ábreme, ábreme, por favor, ábreme, aquí estoy afuera, ábreme, quiero estar contigo, quiero tener intimidad contigo. Y dice ella: se estremecieron mis entrañas al sentirlo. ¿Cuántos cuando escuchan la voz de Dios así en un momento en la iglesia se le estremecen las entrañas al sentirlo? Pero puede más la pereza. Puede más la pereza. Y Cantares 5:5 dice: al final tomó la decisión, pero ya un poco tarde. Dice: me levanté y le abrí a mi amado. Gotas de mirra corrían por mis manos. ¿Sabe qué es la mirra? La mirra es un aceite de adoración. Fue lo que le llevaron a Jesús los reyes para adorarlo. Dice que la adoración ya chorreaba en la iglesia. Se deslizaban entre mis dedos y caían sobre la aldaba. Ya la iglesia ahora sí estaba lista, estaba necesitando, ya quería. Le abría a mi amado, pero ya no estaba ahí. Porque las visitas de Dios son como las olas. Si no te montas en esa ola, ya no te vas a ir en esa ola. Le abría a mi amado, pero ya no estaba ahí. Se había marchado y tras su voz se fue mi alma. Fue lo que le pasó a David cuando de pronto se descuidó y empieza a escribir en el Salmo 42: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Me siento seco, me siento vacío, estoy deprimido, estoy acabado, todo anda mal. Eso es lo que dice en el Salmo 42. Y yo me acuerdo de tiempos pasados, dice, cuando yo iba de primero cantando y danzando, y yo era el que motivaba a la gente para servir al Señor, y ahora estoy aquí, hecho una porquería. Eso es lo que dice el Salmo 42.
Es un deseo, pero a veces dejamos que llegue ese momento de desierto, de vacío. ¿Por qué? Porque dejamos de fluir en Dios. Y eso no solo le pasa a las ovejas, a los pastores, hay un montón de pastores secos que ya no tienen que dar, andan buscando en internet a ver qué predican, porque no tienen tiempo con Dios. Hay mucha gente en la iglesia que está seca, porque el agua de Dios no está fluyendo en su vida. Y dice, lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Son esos momentos en los cuales nos hemos descuidado y después buscamos a Dios y ya parece que no existiera. Y oramos y los cielos son de bronce, no están abiertos delante de nosotros. Y pareciera que la oración no sale y no llega a ningún lado y no hay respuestas. Y nos sentimos frustrados, estamos mal. ¿Qué está pasando en nosotros? Dios quiere algo de nosotros. ¿Qué estás buscando, Señor, de mí? Y yo lo estoy diciendo por mi propia vida. Yo he pasado por muchos desiertos en estos 42 años. Momentos en que me he sentido seco. Que abro la Biblia y no le encuentro nada. Y es lo que me ha enseñado que es más importante ser un pastorcito que ser un pastorzote. No sé si me doy a entender. Tener mucho tiempo con el Señor es más importante que tener muchos puestos en el Señor. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Tiempo. Estoy aquí a la puerta llamando. ¿De qué te vale trabajar y trabajar, hacer y hacer, tener tanta actividad? Dice la Escritura que si Dios está en nosotros, Él va a bendecirnos. Yo creo que tenemos que pensar mejor. Cantares 5:7 dice, me encontraron los centinelas mientras rondaban la ciudad, los que vigilaban las murallas, me hirieron y me golpearon. Me despojaron del manto. ¿Se acuerda que hemos venido hablando de eso? El manto, la cobertura. Me despojaron de la cobertura que Dios me había dado. Ya no estaba mi amado. Podían hacer conmigo lo que querían. Me están golpeando. Yo les ruego, mujeres de Jerusalén, que se encuentran a mi amado. Y eso es lo que Dios quiere que hoy sintamos. Que estoy enferma de amor, dice la iglesia. Dios quiere una iglesia enferma de amor, no una iglesia indiferente, una iglesia que todo está primero que Dios. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de Dios. No confundan la religión con Dios. Usted puede venir a la iglesia, pero es Dios, es el tiempo de calidad que le estoy dando a Dios. Hay gente que tiene más tiempo en el teléfono. Y estoy hablando de líderes que pasan más tiempo en las redes sociales y en el teléfono que en la presencia de Dios. Y el Señor dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, yo voy a entrar para estar en la presencia del Señor. Y dígale que no hay nada mejor que estar en su presencia.